este sábado y me da mucho gusto poder platicar y para mí de verdad es un honor poder charlar con la reina de la radio, con Maxine Goodside, para que nos platique algo muy importante, lo que sucedió el día de ayer, lo que nos dimos, los enteramos alrededor de las 2:30 de la tarde, que comenzó como un rumor, después ya fue formalmente confirmado por Televisa que había muerto Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Y Maxine, bueno, pues qué honor poder Ay, charlar sí. contigo. Bueno, qué lástima que sea en estas circunstancias, Sí, hombre, pero caray. bueno, Maxime, gracias primero por Al, regalarme estos al minutos, de verdad es contrario, un honor para Jaimito. mí. Gracias. Maxime, ¿quién fue Roberto Gómez Bolaños? Más allá del personaje que todos hemos visto en la televisión, fue un embajador de la televisión, fue un personaje que llegó más allá de México, fue alguien muy importante, Pues yo ¿no? creo que es un ícono de la televisión. La televisión no se podría entender sin Roberto Gómez Bolaños, el Chespirito, el Chavo del Ocho, el Chanfle en película, el Doctor Chapatín, ¿no? Y pues Roberto empezó como escribiéndole a otros programas cómicos, Mm. como Viruta y Capulina y Cómicos y Canciones, todos esos programas que se hacían en ese entonces. Él venía de la televisión cuando hizo la fusión Televisa con Con el televisión Canal 8. independiente, era TIM, y entonces pues de ahí venía Roberto Gómez Bolaños, de TIM. Y claro, ya se fusionan con Televisa y entonces empieza él a hacer sus propios programas para él. Y decía que la Che le daba suerte. Por eso todos sus personajes son con Che, Chespirito. Bueno, él le decían Chespirito porque era un Shakespeare, Ajá. escribiendo, ¿no? Escribía cosas padrísimas. Él fue publicista primero y luego, pues como la Che le daba suerte, entonces todos sus personajes llevan Che. Oye, Maxime, tengo entendido que él, Sí. para entrar a cuadro, él entra ya más grande, ¿no? No entra joven. No, Él entra tiene una joven, oportunidad, pero ya grande, ¿no? ya grande, porque él, te digo, primero fue publicista y luego escribía para todos Ujú. los programas cómicos que había en la televisión y él nunca se había atrevido a estar a cuadro, y cuando él entra a cuadro con sus personajes se hace súper famoso. Bueno, yo creo que desde Estados Unidos, la población latina, hasta la Tierra del Fuego, es conocido Chespirito. Ya sea el Chavo o el Chanfle o el Doctor Chapatín o cualquiera de sus personajes, pero más el Chavo, es conocidísimo. Maxime, también, obviamente, el estilo que él tiene, un estilo muy blanco, un Ay, estilo sí. sin groserías, sin albures, sin lo que nosotros, vaya, una generación más para acá, estamos un poco más acostumbrados a ver en la televisión. Él tiene personajes también muy emblemáticos y también a gente que le cambió la vida. Ah, La no, Chilindrina claro. sigue siendo la Chilindrina, Kiko sigue siendo Kiko, el señor Barriga sigue siendo el señor Barriga, el profesor Girafales sigue siendo el profesor Girafales. Fue alguien que generó Que generó mucho. cosas. Bueno, él hizo a Viruta y a Capulina, porque él Ujú. les escribía, y gracias a esos libretos que Chespirito hacía, ellos fueron famosísimos. Y bueno, les escribió a muchísima gente, ¿no? Y eran unos libretos buenísimos. Y como tú dices, sin groserías, sin albures, muy blancos, muy lindo. Él siempre fue una persona muy amable, muy cálida, ¿no? Y luego, bueno, desgraciadamente, yo creo que porque fumó mucho, Ujú. me imagino, le dio enfisema pulmonar y luego se complicó con la diabetes, en fin. Por eso tenía mucho tiempo viviendo en Cancún. Pero estuve platicando con el Flaco Ibáñez y me decía que él lo vio hace como unos 5 meses, que ya ni siquiera con el oxígeno podía hablar, Ujú. porque no alcanzaba a decir 2 palabras juntas sin Sin ahogarse, ¿no? O sofocarse, sea, ¿no? sofocarse. Oye, Maxim, y también hay que tomar en cuenta que como siendo un miembro importante y de la historia de la televisión en México, también tiene, no sé si claroscuros como tales, pero sí al final del día hubo broncas internas en el grupo que generó muy fuertes Pues con la sí, Chilindrina y por los con Kiko y con ellos, personajes, ¿verdad? Ahí por los también, ahí, ¿qué personajes. pasó? Mira, por los personajes, hay muchas leyendas urbanas que no sé realmente cuáles eran ciertas y Ujú. cuáles no, pero sí hubo mucha, pues no sé, como envidias por los personajes, porque cuando se deshace, porque los programas que vemos ahorita son repeticiones de las repeticiones, Sí, 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 se ha aparte él deja, repetido y repetido y y han hecho repetido. caricaturas y todo. Sí, Ujú. no, 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 bueno, se han repetido, pero los que ellos grabaron, originales, se han repetido muchísimo. Entonces, cuando se deshace el grupo, que ya no se hacen los programas grabados, pues imagínate, todos quieren su personaje para seguir trabajando.
pero esos personajes eran de Roberto, Ujú. o sea, de Chespirito. Pero, por ejemplo, la Chilindrina ella me contó que no, que ella hizo a la Chilindrina, nada más que el nombre se lo puso Roberto. Ah, ok. Pero la niña, ella la creó. Pero sí, claro, el nombre era de Chespirito. Entonces, pues ya, ni modo, ¿no? Maxim, también para entender un poco la historia de la televisión, y como tú bien lo comentas con Chespirito, como uno de los más grandes personajes que ha dado la televisión mexicana, tú vas a Brasil y no, tú súper. dices mexicano y te dicen El Chavo. Chespirito, sí, el Chavo. El Chavo. Cuando uno tiene esa posibilidad de viajar y de conocer, ¿ha habido otro personaje o hay otro personaje en la televisión mexicana tan importante como él? Él generó, y hay palabras en la Real Academia Española que están incluidas ahí Sí, como en él. claro. Él generó una manera del se me chispoteó, él fue sin querer queriendo, la chimoltrufia, el como te digo una cosa, digo otra. O sea, fue un personajazo que también en sus diálogos plasmaba una idea muy importante, ¿no? Yo creo que en toda la televisión no ha habido uno así que sea tan famoso alrededor del mundo como Chespirito y como todos sus personajes, ¿no? Pero también ahí se originó un problema cuando se casa con Florinda Mesa, porque él era casado y tenía 4 o 5 hijos, no me acuerdo, creo que son 5. Se divorcia de la esposa, empieza a andar con Florinda, se casa con Florinda hasta la fecha, porque, bueno, él duró muchos años casado con ella, y ahí empiezan los problemas. Cuando Florinda y Roberto empiezan a andar, ahí se generan los problemas dentro del equipo de Roberto en El Chavo del Ocho, con la Chilindrina, con Kiko, con el señor Girafales, con todos ellos hubo problemas por Florinda, bueno, según cuentan. También Ramón Valdés trabajó ahí, ¿no? Sí, en el gran Ramón, elenco, ¿no? Don Ramón el papá de la sí, estaba en el gran elenco de la vecindad. Y él incursionó también en el cine y hizo películas, la del Chanfle y estas, que también era un gran seguidor de la América. También, tengo entendido, porque era un producto también, parte de Televisa, que Televisa es dueño de la América, y también hizo películas a favor de la América y con toda esta situación. Pero él, ¿no? Era muy futbolero. Ah, ok. Y siempre le fue a la América. Así como Sergio Corona, que siempre le va a la América. Chivas. No, bueno, a las Chivas, ¿no? Sergio es de las Chivas, el loco es de la América. Siempre le fue a la América, o sea, era muy futbolero. Maxim, ¿qué sigue para él? Vendrán, ya viene la leyenda, vendrán cosas importantes a lo largo de este fin de semana. Vimos el día de ayer viernes que el presidente de la República ya mandó un tuit con las condolencias, el jefe de gobierno capitalino, seguramente las televisoras le harán un gran y sentido homenaje. ¿Qué vendrá? Yo te aseguro que todos ellos desde chiquitos veían al Chavo de Bueno, Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, dijo que fue alguien que nos marcó desde nuestra infancia. Bueno, mía no, pero de mis hijos sí. Y mis nietos ahora ven el Chavo del Ocho, ¿no? Y les encanta el Chavo. Entonces, yo creo que mientras existan niños en el mundo, el Chavo va a vivir. Porque a fuerza los niños del mundo tienen que ver al Chavo del Ocho. ¿Y aquí en México qué crees que venga para él? ¿Vendrá algún homenaje en Bellas Artes? Yo creo que sí, muy merecido, muy merecido un homenaje en Bellas Artes, o yo creo que Televisa le va a hacer también un gran homenaje, sus hijos le harán un gran homenaje, los muñequitos, las caricaturas del Chavo seguirán también. Pues yo creo que el Chavo ya es una industria, ¿no? Para parte de Televisa y parte de los hijos. Yo creo que es una industria, y Roberto, su hijo, Roberto Gómez Fernández, que está manejando todo lo que son, toda la mercadotecnia, pues creo que les va a ir ahora mejor. ¿Cuándo fue la última vez que tú lo viste? Al Chavo, no, ya, a don Roberto. Estuvieron aquí en la mesa. Por cierto que Florinda le daba de patadas por abajo para que contestara, porque de repente se le iba el avión. Y aquí estuvieron, sentada Florinda allá y el Chavo acá. Digo, don Roberto, que en paz descanse. Fue la última vez que los vi, fue hace como unos 3 años, menos, como 2 años. Justo cuando ya estaban yendo y viniendo a Cancún, pero venía todavía a la Ciudad de México. Y después ya se quedó a vivir en Cancún, ya no pudo regresar por la altura y porque se le iba el aire y todo. Él terminó bien en Televisa, él concluyó bien su labor en Televisa. Sí, cómo no, muy bien, lo quieren muchísimo. Y mira, su hijo Roberto sigue trabajando ahí, es un gran productor de telenovelas. Pues Maxim, qué gusto poder trabajar y platicar y verte todos los días aquí en Radio Fórmula. En verdad, es un placer poder charlar contigo. Y en nuestra coyuntura que, bueno, pues es triste y pues que a todos nos pega de alguna manera, ¿no? Sí, claro.
Sí, yo creo que todos estos nuevos gobernantes que se criaron con el Chavo, pues claro que lo sienten, ¿no? Claro. Pues Maxim, Y te nosotros dejamos porque también. sabemos que tienes una jornada muy larga para este fin de semana. Gracias, Gracias, que gracias, estés muy bien, Jaimito. Un Maxim. beso, que Gracias, te un vaya placer. muy